Saludos, amados hermanos, amigos, familia, compañeros, que Dios sea con cada uno de ustedes, que la paz de Cristo siga morando en nosotros. Su hermano y amigo Eduardo Gándara transmitiendo desde Oregon y esperando que esta señal, este mensaje pueda llegar hasta lo último de la tierra. Aquí compartiendo, aquí aprendiendo y pues evidentemente que Dios a todos nos sigue enseñando, no por el hecho de que tengamos ya mucho tiempo dentro del cristianismo, quiere decir que estamos conscientes de todo. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo juntos, seguimos madurando en el Señor. A veces uno ya hace las cosas de una manera automática. Esto quiere decir que ya no andamos pensando en, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, porque como que es una rutina, incluso cuando uno va manejando, ya no le dice a su pie derecho, acelera, o ahora frena, y aquellos que utilizan las velocidades, bueno, ahora aplica el clutch para cambiar de velocidad, ya lo hace uno automáticamente, ya está condicionado nuestro cuerpo. El día de hoy quiero compartirles algo que tiene que ver precisamente con la manera de conducirnos. Y hemos titulado este mensaje dos caminos, dos destinos. Y Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha de ayudar a comprender mejor qué es lo que queremos en este momento compartir y también recibir. Nosotros acá en el área donde vivimos manejamos bastante, hemos manejado por más de 15 años bastante, ida y venida cada semana, más de una hora en áreas boscosas, en áreas rurales. Y el año pasado, ya cuando veníamos de regreso en un viaje que hicimos a California, tuvimos que tomar otro camino, ya que por los últimos años, en verano, ha habido muchos incendios en la frontera entre Oregon y California. A veces se ha vuelto un poco complicado el poder atravesar por ahí. Se ha vuelto difícil no solamente por el fuego, sino también por el humo. Hemos llegado a algunas áreas donde no se puede ver muy bien y mucho menos respirar, porque los incendios han movido el humo a tal grado que los pueblos están llenos y literalmente no se puede respirar bien. Nos preguntábamos, ¿cómo le hace la gente para vivir así por varios días? Vimos anuncios donde incluso a la misma población les dice porque por su salud, si puede irse varios días de su casa porque estar oliendo todo eso, ese humo le va a afectar. De ida, cuando ya íbamos a nuestro viaje, duramos como 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, inhalando ese humo y fue algo sumamente estresante, difícil. Y cuando veníamos de regreso dijimos, no, no vamos a regresar por el mismo camino porque los incendios todavía estaban. Es increíble cómo el aire se lleva el fuego a tantas millas, kilómetros más delante. En este año, gracias a Dios que no tuvimos ese problema, pero de todas maneras llegó el humo, aunque no era de aquí cerca. Desde Canadá estaban viniendo ese humo de los incendios. De cualquier manera nos llegó algo, muy leve, pero en muchos lugares así se ven las cosas. Tomamos la decisión de irnos por otro camino. Y ese camino que tomamos, pues es un camino seguro, un camino alejado del incendio y alejado también del humo, confiados en que llegaríamos tal vez un poquito más tarde, pero seguros, tomamos ese camino y era un camino angosto, un camino nada más de un carril de ida, otro carril de venida. Al principio nos sentíamos muy a gusto, estábamos viendo paisajes que no habíamos contemplado anteriormente, pero conforme iban pasando las horas, se nos hacía un poco tedioso, se nos hacía un poco cansado el camino porque pensábamos, sentíamos que no avanzábamos lo suficiente. El camino, pues evidentemente era angosto, no podíamos ir a la velocidad acostumbrada que vamos en un freeway que es línea recta, eh,
que son alrededor de 65 millas, 70, unos 120 kilómetros por hora, 125. Por estos caminos no se puede ir a esa velocidad. Uno tiene que ir más lento porque están angostos y porque hay muchas curvas. Entonces, a veces el estar dando tanta curva, a algunas personas hasta les hace que se les duela la cabeza o por supuesto que no había todo lo que uno está acostumbrado a ver por el otro camino más amplio, el camino del freeway, que son 2 o hasta 3 carriles muy amplios y todavía con un área para hacerse a un lado. En este camino angosto no había eso. Aquel otro camino nos ofrecía muchas cosas, áreas de descanso, no tan alejadas una de la otra, alimento, gasolina, incluso si uno tenía necesidad de parar a dormir en algún hotel, lo podía hacer, pero por allá no se podía de momento. Incluso hay áreas de recreación donde la gente va, invierte su tiempo, hace caminatas. Algunos se divierten bastante por allá, pero por el otro camino que nosotros nos fuimos, no. Y esto me recuerda lo que dice la Escritura acerca de dos caminos, uno ancho y otro angosto. Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Este camino que estamos viendo aquí es amplio y todavía tiene un área extra por si alguien a veces le falla su automóvil, puede estacionarse a un lado sin impedir el paso de los demás vehículos, pueden seguir. Por eso me vino a la mente esta escritura. Nosotros manejamos mucho y bueno, hay caminos donde uno va a una velocidad elevada y otros donde no puede hacerlo. Dice la escritura que muchos son los que entran por aquella puerta y por aquel camino amplio. Pero en el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros queríamos estar bien, nosotros queríamos vivir y dijimos, vamos a buscar otro camino y encontramos aquel camino seguro, pero era un camino angosto. Y algunas personas que están acostumbradas a puros caminos amplios y rápidos, se les va a hacer difícil y hasta de cierta manera cansado andar por un camino angosto. A veces nos ponemos a pensar acerca de qué es lo que más nos gusta en la vida y pues muchos optan por lo más cómodo, lo más divertido y agradable. Y eso es lo que ofrece el camino amplio. Y eso es lo que ofrece el freeway, que es un camino con carriles bastante amplios, a una velocidad sumamente razonable, pero rápido, uno llega más rápido y donde hay lugares donde uno puede pasarla bien, descansar, reabastecerse, y esto no nos ofrecía el camino que tomamos de regreso. Y bueno, pues uno empieza a notar las diferencias, la velocidad. Uno dice, bueno, ¿y aquí dónde vamos a pararnos a descansar? En determinado momento uno necesita detenerse, caminar un rato para que circule bien la sangre, estirarse, incluso cambiar de chofer, es lo que hacemos nosotros. Un tramo lo conduce su servidor, otro tramo lo conduce mi esposa. Por aquel lugar donde ya está más preparado, hay bonitos paisajes. Por aquel camino angosto, no, básicamente había granjas y algunos lugares, pues no precisamente diseñados para acampar, ¿no? Para nada. Entonces, ay, no, pues este camino como que no ofrece mucho, no hay muchas áreas bonitas, divertidas, no hay recreación. Sí había áreas para gasolina y comprar comida, pero no tan cerca una de la otra, estaban muy retiradas en comparación del otro camino ancho. Y uno diciendo, ¿y a qué horas llegamos? ¿Y cuándo vamos a reabastecernos? ¿Y cuándo vamos a comer algo?
Pero lo que nosotros estábamos evitando era el peligro, la lumbre, porque allá por el otro camino más amplio había muerte, había una incomodidad terrible. Sí, de un momento íbamos a ir por el camino amplio y rápido y donde había de todo, pero también íbamos a estar incómodos, incluso con el riesgo de que lleguemos a una área donde nos digan regrésense porque no pueden cruzar. Está cerrado el camino porque el incendio ya brincó del otro lado y hay riesgo de que se quemen los automóviles y cierran y uno tiene que regresarse por varias horas hasta encontrar otro camino seguro, rodear esos incendios. El camino angosto que nosotros habíamos escogido, aunque seguro, era estrecho. Y de repente también nos encontrábamos otras situaciones, curvas, baja la velocidad, porque si vas muy rápido te puedes salir, puedes perder el control, pero también en ese camino angosto nos encontramos algo de construcción, hombres trabajando que como nada más es un carril de ida y otro de venida, entonces se estaban utilizando un solo carril para las dos cosas. Nos llegaron a detener. ¿Para qué? Pues para que pasaran los que venían y luego toca a los otros y así se la van rotando. Unos carros pasan y luego dejan a los otros ahí estacionados. Y también esto a algunas personas les molesta y empiezan a pitar y empiezan a decir qué pasa. Y bueno, les decimos, están allá reparando. Algunas personas se dan la vuelta y quieren buscar otro camino, pero en ese momento no había la manera, no hay opción, hay granjas, hay terracería y no sabemos para dónde nos van a llevar. Y aunque uno busque ahora con la tecnología en el mapa, pues es otra vez buscar otro camino de igual manera angosto y que es mejor quedarnos ahí, esperar tranquilamente. De todas maneras, vamos por un camino seguro. Es de día, no es de noche, así es que no hay riesgos. Nada más es cuestión de que pues tengamos esa paciencia. Um, Esto hace que a algunas personas tal vez no les guste ir por esos caminos y esto también incomoda a muchos. Nosotros, acá en el área donde vivimos, también acostumbramos manejar por algunos caminos angostos. No son tan amplios porque pues no hay mucho tráfico, pero en esos caminos angostos nos ha tocado ver que la gente va a una velocidad excesiva y lo lógico es que se salgan del camino. No alcanzan a veces a ver dónde está la vuelta, sobre todo si van distraídos o si van cansados y se siguen de largo y caen por allá afuera. Y no solamente se salen del camino, sino que hasta se voltean. En estos caminos angostos no hay un área para hacerse a un lado. Hay zanjas donde el agua se va cuando llueve, hay incluso hasta pequeños barrancos, pero mucha gente no hace caso, mucha gente no entiende, mucha gente no sigue las indicaciones. Son varias veces las que hemos visto esta situación donde a los costados ahí están los automóviles volteados con las llantas hacia arriba. No hemos sabido de muchas, o básicamente de muertes, no hemos sabido, pero sí hemos visto los automóviles ahí. Nos han tocado con poca distancia de diferencia, porque no hay mucho tráfico y de repente vemos allá el automóvil y a veces apenas vienen las ambulancias. Y esto es porque en estos caminos angostos no debemos ir tan rápido. Y sí necesitamos ir atentos, atentos al camino, precisamente. Esto también nos hace pensar de que a veces en el cristianismo sucede lo mismo. Estamos en el camino angosto, vamos por el camino angosto que el Señor nos pide que andemos, el camino que lleva a la vida eterna, por supuesto, pero también si de alguna forma nos desviamos de ese camino, no quiere decir que va a estar el camino ancho, quiere decir que si nos desviamos para un lado o para el otro, hay peligro también. Y el peligro consiste en volverse tal vez un cristiano, por un lado, un cristiano un tanto permisivo,
donde, bueno, pues dice algunos, yo trato de hacer la voluntad de Dios, me reúno, estudio, leo la Biblia, pero si cometo alguna falta, pues Dios es bueno y Dios me perdona, Dios me ayuda, Él me entiende. Hay algunos creyentes que de repente se permiten hacer cosas que no está muy bien hacerlas. Se supone que dejamos el viejo hombre, la vieja mujer con aquellas costumbres, entonces, ¿por qué seguir en aquello? Para un lado del camino es como si existiera eso, la cuestión de que, bueno, estoy con Dios un momentito y a veces ustedes saben cómo son las cosas, cómo es uno, que la carne es débil. ¿Realmente será la carne débil? A lo mejor la carne es fuerte. En lo que es débil es lo espiritual. Y por otro lado del camino está el riesgo en un cristiano de convertirse en un creyente un tanto estricto, un creyente muy exigente. Vamos por ese camino angosto, pero de un lado y del otro hay el riesgo de salirse y también hay peligro. Entonces, hay cristianos donde nada más están fijando en no hagas esto, no hagas aquello, Dios te va a castigar, Dios se va a enojar. Creyentes demasiado fariseos, demasiado estrictos, demasiado exigentes. Y se basan su fe, su espiritualidad en muchas reglas. Y esto tampoco es bueno. Es precisamente como salirse del camino y ir por en un costado. A lo mejor a usted le ha tocado cuando se va saliendo, empieza a botar la llanta. Cuidado, cuidado, te vas a salir, te vas a salir. Y es incómodo estar casi saliéndose y ponen a un costado del camino esas anjitas para que uno se despierte si es que se está durmiendo. Ir de esa manera en un camino es sumamente estresante, no solamente porque el carro se está mueve, sino porque uno necesita estar bien sostenido del volante. ¿Cuántas horas uno puede estar sostenido de esta manera? Termina agotado. Un cristiano, un creyente que es demasiado exigente y estricto, termina agotado. Y Dios no quiere tampoco esa clase de creyentes que estén nada más checando los errores de los demás o los de uno mismo y tiene que ser de esta manera. No es de esa forma. Ir por el camino angosto debe de ser algo tranquilo, algo seguro. Si Dios nos recomienda ir por el camino angosto es porque es el camino que nos va a llevar a la vida eterna. De eso se trata. Pero, pues, ¿de qué manera estamos nosotros conduciéndonos en la vida? Se supone que ya no estamos por el camino amplio, pero si vamos por el camino angosto, ¿qué tan permisivos somos o qué tan exigentes somos? Lo que deberíamos hacer es ir de una manera correcta por el camino, a una velocidad apropiada, a la velocidad apropiada y también aprovechando, disfrutando lo que vamos viendo. Dios nos concede un día y otro, y ¿cómo lo estamos llevando? ¿Aceleradamente? ¿O lo estamos llevando al ahí se va? ¿O realmente aprovechamos cada bendición que Dios nos envía? El apóstol Juan nos habla de estas situaciones, de caer en estos dos extremos. Allí en 1 de Juan 3, versículos 5 al 8, dice, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él, a Jesús, no sigue pecando, pero todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, se refiere Juan de una manera muy amorosa, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho.
por el diablo. Uno necesita darse cuenta de que ya no está o ya no debe de estar viviendo como anteriormente, antes de conocer el evangelio, antes de acercarse a Dios. Juan está hablando sobre el seguir pecando de una y otra vez, de una manera consciente, de una manera en la que alguna persona tal vez diga, bueno, pues no pasa nada, bueno, es que no hay que ser tan exagerados. Hay que divertirse, sí, es cierto, hay que pasarla bien, hay que buscar diversión, pero de una manera apropiada, de una manera que haya control y de acuerdo a lo que ha establecido Dios. Porque también hay la manera de divertirse de una manera desenfrenada y eso pues claro que no está correcto. Ese camino ancho por donde pues muchos quieren andar, encuentran de todo. Encuentran pasatiempos, diversiones, vicios, problemas. Es lo que menciona la escritura. Y si una persona va a una alta velocidad, ya no va a tener la oportunidad de frenar a tiempo, porque cuando ya frena, que ve el peligro encima, ya no alcanza, ya no puede. Finalmente termina en muerte. La gente a veces no puede controlarse, ya cuando se da cuenta es demasiado tarde. Pero sigue diciendo Juan, dice en primera de Juan 2:1, en esas situaciones en las que uno de repente a veces perdió el control, no se enfocó bien, dice la escritura, hijitos míos, otra vez, la manera de llamar la atención tan cariñosa, amorosa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice Juan, mira, esto y esto y esto está bien, esto y esto otro, no lo está. Así es que cuídate, no lo hagas, sé precavida, pon atención, condúcete con cuidado. Y dice, no peques, no caigas, no falles. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere fallado, si alguna hubiere ofendido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Normalmente sabemos que un abogado, pues uno le tiene que pagar, pero este abogado no solamente nos defiende, Jesucristo también, él ya ha pagado por nuestros errores, faltas y pecados, por aquellas infracciones que uno haya cometido, y aún así todavía viene y nos defiende. Eres hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes el respaldo de la atención, el servicio de este abogado magnífico que se llama Jesucristo. Pero uno también tiene que poner mucho de su parte. Uno tiene que esforzarse, luchar. ¿Para qué? Para no desviarse de ese camino angosto. Uno necesita continuar ahí, pero que de repente se descuida una persona, que de repente me dicen, es que me dejé llevar por un impulso, por la ira, pues evidentemente que ahí está cerca el abogado para defendernos. Dice la escritura que cuando uno se arrepiente, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. En Hebreos 10:17 lo menciona. Uno se arrepiente, Dios le perdona y adelante, si lo haces de todo corazón. Pero cuidado, dice en el Hebreos 10:26, si seguimos pecando voluntariamente, deliberadamente, ya no va a haber más sacrificio por los pecados. Ya no va a volver Jesucristo a morir en la cruz. Ya no va a venir otra vez a sufrir. Él ya lo hizo y lo hizo de una sola vez y para siempre. Y con eso debe de bastar. Por lo tanto, uno necesita ir atento a su camino y poner atención para no salirse, poner atención para no desviarse. Tal vez ya no está el riesgo ese, mira acá la atracción esta, mira, a lo mejor hay que pararnos un momento para pasarla bien. Es el otro peligro, el de no mantenerse en ese camino angosto. Y si uno no se mantiene ahí, también hay peligro a cualquiera de los dos lados. Si vamos por una carretera estrecha, es peligroso. Lo mejor es concentrarse, lo mejor es ponerse las manos de Dios, ir a una velocidad adecuada
ya sea manejando, pero ya sea también en la vida. No querer las cosas tan aceleradamente. A veces queremos algo y no se nos concede en el momento que nosotros queremos y empieza la dificultad, la frustración, la molestia. También dice la Escritura ahí en Romanos 8:1, como cristianos necesitamos tener nuestra mente puesta en el Espíritu del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan siguiendo nada más sus deseos. La carne a veces quiere cosas, tiene ganas de algo, sobre todo porque el cerebro tiene memoria. Me gustaría esto, me gustaría aquello, pero hay que tener cuidado. No hay condenación para los que están en el Señor, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que nos dejamos guiar, sabemos frenar a tiempo. En Hebreos 12:2 dice que necesitamos fijar los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en el buen ejemplo que es nuestro Salvador Jesucristo. También en Filipenses 3:13 y 14 nos dice que hay que seguir adelante. El apóstol Pablo dice, yo no he llegado, yo me esfuerzo, yo prosigo a la meta, y es lo mismo que necesitamos hacer todos nosotros. Seguir conduciendo de una manera segura hasta llegar a la presencia del Señor el día que nos toque llegar, pero todavía falta tiempo y cada día es un conducirnos apropiadamente, conducirnos de la manera como Dios nos quiere, como un verdadero hijo e hija de Dios. En Efesios 6:10, donde menciona acerca de que hay que ponernos la armadura, nos invita, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces la gente dice, es que no puedo, es que soy débil, es que me canso, es que ya no sé qué hacer. Fortalecernos necesitamos en el Señor. Él es el que nos da la energía, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, las palabras apropiadas. Entonces, confiemos en Él, pongámonos en las manos de Él. No podemos ir por el camino de la vida sin un buen conductor. Si no somos lo suficientemente buenos, que realmente a veces no lo somos, sino necesitamos siempre de la ayuda del Señor, de su Espíritu y de Cristo Jesús. Por eso necesitamos que Jesús tome el volante y que nos lleve por ese buen camino, seguro. El camino que nos va a llevar a la vida eterna, el camino que nos va a evitar problemas, evitar contaminación, evitar tragedia. Y tal vez no tengamos todo aquello que disfrutamos acostumbradamente que en la vida me gusta esto y aquello y lo otro, pero a veces uno necesita sacrificar esas cosas, pero quedar bien con el Señor. Somos hijos e hijas de Dios. Necesitamos comportarnos como tales. Vamos por el camino angosto, pero necesitamos tener cuidado de mantenernos en ese camino estrecho. ¿Es seguro? Sí, pero no hay que descuidarnos ni a un lado ni para el otro. Que Dios nos bendiga, porque sí, hay dos caminos, también hay dos destinos. ¿A cuál queremos llegar? ¿A dónde desea llegar usted? Pues va a depender de cómo conduzca, de cómo usted se conduzca en la vida. Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios sea con todos nosotros.